poder estar juntos el día de hoy reunidos aquí en este lugar para escuchar su palabra. Ya hemos alabado el nombre de nuestro Dios y ahora vamos a escuchar la voz de nuestro Dios. Quisiera que me acompañara por favor ahí en sus Biblias al libro de Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11, verso 18. Solamente vamos a leer ese verso, por favor. Capítulo 11, verso 18. Vamos a darle lectura unidos. ¿Qué le parece? Vamos a darle lectura. Dice así la palabra del Señor. Dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor, delante de tu presencia estamos, agradecidos, Señor, porque nos permites el poder estar delante de ti, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, que, Señor, el día de hoy ponen en su corazón el poder estar aquí. Bendícenos con tu presencia, bendícenos con tu presencia. Háblanos el día de hoy, tu Santo Espíritu, Señor, esté hablando a nuestras vidas, hablando a nuestros corazones, redarguyendo nuestras vidas, exhortándonos en todo momento. Así que, Señor, en esta hora, delante de tu presencia estamos, Señor. Gracias, te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien. Nosotros hemos estado meditando el libro de Hechos y si no lo hace, vuelvo a insistir con que usted lo puede empezar a hacer desde el día de hoy. Puede empezar a meditar la palabra, junto con nosotros. Y yo creo que a través de la predicación del día de hoy vamos a entender cuál es la razón y el motivo por la cual insistimos tanto en esto. Cuando nosotros llegamos al capítulo 10 y 11, o parte del 11 hasta el verso 18 del libro de Hechos, nos encontramos con un escenario que nosotros tenemos que poner atención a este escenario. Yo creo que cada uno de nosotros conoce este capítulo 10 y capítulo 11, o si no, de una u otra manera lo hemos escuchado, predicado, etc. ¿De qué consiste esto? Son dos personajes principales. Aparecen más personajes, pero son dos personajes principales, que es Cornelio y Pedro. Estos dos personajes principales se encuentran entre sí. Primeramente, Dios le revela a Cornelio que tiene que mandar por un tal Pedro, ¿sí? Y a Pedro, en este caso, en el capítulo 10, verso 9 dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un lienzo que, atado a las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo.
Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo les he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que me habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y le platican y le dicen que había tenido una visión, un ángel que le había dicho que tenía que mandar por Pedro. ¿Sí? Lo resumo de esta manera. Dice, verso 25, dice: cuando Pedro salió Cornelio a recibirle. Entonces Pedro va con ellos y va a la casa de Cornelio. Y entonces Cornelio, al recibirle, dice, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, dice Pedro, vine sin replicar. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué lo estamos leyendo? Estamos hablando de Pedro, y hoy vamos a hablar acerca de la vida de Pedro. ¿Sí? Va a ser como un pequeño ejemplo para nosotros de la forma en que Dios actúa en la vida de un creyente. Cuando nosotros llegamos a este capítulo 10, hermanos, nunca nos esperamos ver esta escena. ¿Por qué? ¿Por qué nunca nos esperamos a ver esta escena? Porque Pedro, en los capítulos anteriores, era quien se levantaba y decía: en la palabra de Dios dice esto y hay que hacer esto. ¿Sí se acuerda? Capítulo 1, búsquelo. Capítulo 1, verso 15. Verso 15 dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama de su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella. ¿Quién está hablando aquí, hermanos? Pedro. Y Pedro se levanta esperando esos 120 en número, dice que estaban ahí. Se levanta y les dice: en las escrituras dice esto, y tenemos que hacer esto. Después, cuando vamos al capítulo 2, viene el día del Pentecostés y el derramamiento del Espíritu Santo. La gente, en el verso 13 dice: mas otros, burlándose, capítulo 2, 13, decían: están llenos de mosto. Verso 14: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, a todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta, ¿qué? Joel.
Entonces vemos aquí en esta parte, hermanos, estamos viendo a un Pedro que está entendiendo las Escrituras y relacionando las Escrituras con lo que está viviendo. Y por la obra del Espíritu Santo en él, entonces él comienza a relacionar la Escritura. Parece ser que este Pedro que está aquí, este es un Pedro que siempre ha existido, pero no es así. Dice entonces el libro de Mateo, busque Mateo. Mateo, capítulo 4, por favor, hermanos. Verso 18 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran, ¿qué? Pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Leemos el 20 juntos, dice: ellos entonces, dejando al instante las redes, ¿qué? Les siguieron. Entonces, así comienza esta historia, Jesús llamando a Pedro. Y estuvieron con Jesús años. Jesús les estuvo enseñando. Pero cuando vamos nosotros al capítulo 16, encontramos algo muy interesante acerca de Pedro. Capítulo 16 de Mateo, hermanos. Mateo capítulo 16. Verso 13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, y alguno de los otros profetas. Él les dijo: vosotros, ¿quién decís que soy yo? Leemos el verso 16 juntos, dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Pedro contesta esta parte. Pero interesantemente en el verso 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto que te acontezca. O sea, ¿qué significa? Lo reconvino o lo tomó para reconvenirle. Hay en otras traducciones dice que lo regañó, lo reprendió. Pedro estaba reprendiendo a Jesús porque Jesús le dijo que tenía que ir a morir. Y es que en el Antiguo Testamento decía que el Mesías venía para morir. Pedro entonces está con Jesús. Jesús le dice: ¿quién soy yo para ustedes? Y Pedro se levanta y le dice: tú eres el Cristo. Todavía no comprendía que era el Cristo. Entonces vemos aquí que él, cuando Jesús dice tengo que ir a morir, lo regaña y lo reconviene. Tanto así que en el verso 23 dice: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí. ¿Quién? ¿Cómo le llamó Jesús a Pedro? Satanás. ¿Por qué? Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esto significa que puede haber personas, escúcheme, puede haber personas que estén siguiendo a Jesús. Podemos estar aquí el día de hoy, personas que estemos siguiendo a Jesús, pero con esta condición. Personas que no pongamos nuestra mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y esto continuó en la vida de Pedro y en la vida de los discípulos, no nada más en la de Pedro, sino en la de los discípulos. Capítulo 20, busque capítulo 20. ¿Cuál era el corazón de los discípulos? Seguían a Jesús. ¿Pero con qué corazón? Verso 20. Entonces se le acercaron la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él les dijo: ¿qué quieres?
Ellos le dijeron: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha, el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo le dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso con que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: podemos. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que se acercaron a pedir estos dos hijos de Zebedeo con su madre? Uno a la derecha, uno a la izquierda. O sea, poder. Yo quiero, como tú como rey, cuando llegues y te establezcas como rey, entonces yo quiero estar a tu derecha y a tu izquierda. Yo quiero ser tu mano, ¿no? Como le decían antes a las personas que estaban a la derecha del rey. Era la mano del rey, era el que ejecutaba, era el que decía las cosas, era el que tenía más poder después del rey. Y la izquierda pues también, más poder todavía. ¿Qué vemos? Personas que estaban siguiendo a Jesús, pero con un entendimiento totalmente terrenal. ¿No es así? Totalmente terrenal. Dice entonces el verso 24. Cuando los 10 oyeron esto, ¿qué hicieron, hermano? Se enojaron contra los dos hermanos. O sea, significa que el corazón de estos 12 discípulos que estaban con Jesús era el mismo. Buscaban prestigio, buscaban las cosas de este mundo. Así como Jesús le dijo a Pedro: no pones la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres. Exactamente en esa condición se encontraban los 12 discípulos. Pero estaban con Jesús y estaban escuchando a Jesús y escuchaban todas sus parábolas y escuchaban todos sus mensajes. ¿Y cuál era su reacción? Mirando las cosas de este mundo. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué punto? Si vemos la vida de Pedro, hasta el punto de negar a Jesús mismo. Pero aquí no termina la historia. La historia nos muestra que en el libro de Hechos viene el Espíritu Santo y se levanta este hombre, Pedro, y empieza a relacionar la palabra de Dios, lo que conocía de la palabra de Dios, con la situación en que estaba. Entonces, ¿qué significa? Esta vida de Pedro está siendo llevada de menos a más. Va creciendo en la revelación de Dios. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. ¿Qué vemos en la vida de Pedro? Va creciendo. Se levanta y dice: somos ahora 11, necesitamos ser 12. ¿Dónde lo dice Pedro? Lo dice en la palabra. Viene el Espíritu Santo y entonces Él les explica. Eso es lo que viene desde el libro de Joel. Este es lo que estamos viviendo hoy en día. Y este hombre que negó a Jesús, capítulo 5, por favor, del libro de Hechos. Hechos capítulo 5, verso 40 dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarles, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y les pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar. ¿A quién? A Jesús. Este es Pedro. Este del capítulo 5, verso 40 al 42, es el mismo Pedro que siguió a Jesús, que Jesús le dijo: ¿quién soy yo? Que dijo: tú eres el Cristo, pero que lo regañó cuando dijo: tengo que ir a morir. Que estaba haciendo de tropiezo para Jesús mismo. Hermanos, nosotros pensamos, o ustedes piensan, que se tienen que quedar en la misma condición en la que están. Y estoy hablando de revelación, estoy hablando de conocimiento, estoy hablando de entendimiento. Ellos no entendían perfectamente, los evangelios nos lo muestran, no comprendían. Jesús mismo les estaba hablando y no entendían. Pero cuando vino el Espíritu Santo de Dios, empezaron a comprender las cosas. Pero aún así,
escúcheme, aún así, Pedro no lo conocía todo y tenía que aprender y tenía que conocer. En el caso de Pedro, era tan arraigado, hermanos, su aberración, vamos a decirle así, por los no judíos. El judío, hermanos, malinterpretó la ley totalmente, porque lejos de ser el núcleo por el cual el evangelio o Dios o su Dios fuera conocido en todas las tierras, porque ese era el propósito, que Dios fuera conocido a través del pueblo judío, del pueblo de Israel, y que el pueblo de Israel fuera, hermanos, el representante de ¿quién? De Dios en la tierra. Cuando vemos esto, el pueblo judío, en vez de hacer esto, lo tornó y se aisló totalmente y mencionaba o declaraba que otras personas gentiles de otras naciones, hermanos, no eran parte de la salvación. Y en vez de abrirse y hablar de Dios, se encerraron y nunca, jamás se abrieron. ¿Esto a qué llevó? Llevó a esto. Pedro tenía que ir aprendiendo que Dios venía a salvar ¿a quiénes? A todos. Que para la salvación no hay color de piel, que para la salvación no hay nacionalidad. Entonces, tenía que cambiar su perspectiva, tenía que cambiar todo lo que él era, porque su religión misma era lo que él vivía. ¿Sí me explicó? Esto no estamos hablando de cambiar cualquier cosa. Era su forma de ser, era su identidad como judío. Y lo tuvo que cambiar. Para cambiarlo, Dios tuvo que entonces mostrarle algo en una visión. ¿Y cuántas veces lo hizo? ¿Cuántas? 3 veces, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué 3 veces, hermano? Porque Pedro era tan duro que una vez no hubiera bastado. Vio 3 veces esto, hermanos, y entonces entendió y empezó a ver qué significa todo esto. O sea, significa esto, en primer lugar, la revelación que Dios está dando a la vida del creyente, la vida de Pedro, es una revelación progresiva que va iluminando su entendimiento. ¿A través de qué? A través de la palabra. Estuvo con Jesús y todas las palabras de Jesús fueron recordadas a través del Espíritu Santo de Dios en la vida de Pedro. Y él entonces podía relacionar las Escrituras con lo que estaban viviendo, pero había cosas que tenía que seguir cambiando. Nosotros hace 8 días veíamos el texto de 2 de Corintios capítulo 4. Vamos a verlo, por favor, hermanos. 2 de Corintios capítulo 4, verso 3. Verso 3. Dice el verso 3, hermanos. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Sí? O sea, aquellos que no han creído en Cristo, el evangelio que predicaba Pablo estaba encubierto. Verso 4. En los cuales el Dios de este siglo, ¿qué hizo, hermano? Cegó el entendimiento de ¿quiénes? Entonces, ¿qué hace el Dios de este siglo? Cega el corazón, el entendimiento de ¿quiénes? De los incrédulos. Póngame atención, por favor.
estaba? Ok, verso 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Significa que una persona que no ha creído en Cristo no entiende el Evangelio. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Escúcheme lo que estoy diciendo. Si usted no está entendiendo lo que yo estoy diciendo, escuche lo que está diciendo la palabra. Hay una razón de ser. Si no me entiendes, es porque hay una razón de ser. El mundo está gobernado por Satanás. Y lo que utiliza Satanás para cegar el entendimiento de las personas es el pecado y el mundo. ¿Eso qué significa? Yo les comentaba hace 8 días. Un ciego, hermanos, sabemos que no puede ver, ¿verdad? Pero mientras más tú le digas y le expliques cómo son las cosas, una persona que está ciega y no puede ver desde pequeño, no vio nada, no puede tener un parámetro y relacionar lo que estás tú diciéndole. En la semana yo platicaba con unos hermanos, fui a Actopan, y estando allá le comentaba yo a las personas ahí, a los hermanos ahí, acerca de, a ver, díganle ustedes y explíquenle ustedes a un ciego cómo es un amanecer, cómo es un atardecer, cómo es un atardecer en la playa, cómo es. A ver, explícale a un ciego y que él diga, y que se asombre y diga, wow. ¿Con qué lo relaciona, hermano? No. Si tú, hermano, no me estás entendiendo, o no estás entendiendo la palabra, eso nada más quiere decir algo. Estás ciego. ¿Por qué? Dice el verso 5, el verso 4, dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué, hermano? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, mirar el evangelio es que nosotros llegue la luz de Cristo. Y cuando a ese ciego le llega la luz, hermanos, ¿qué puede ver? Todo. Distingue todo. Puede darse cuenta de todo. Empieza a entender, esto es. Empieza a darse cuenta y decir, estaba mal. Se empieza a ver dónde está y estoy en el fango, hay que salir. Una persona que no sabe dónde está y no puede ver dónde está, es una persona que todavía está cegada. Está cegada. ¿No saben dónde se encuentran, hermanos? ¿No saben dónde están? ¿No saben en realidad dónde está su vida delante de la presencia de Dios, de la palabra de Dios? No hay otra cosa más que todavía su entendimiento está cegado. ¿Y se puede seguir a Jesús? ¿Sí? ¿Siguiendo las cosas del hombre? ¿Siguiendo las cosas del mundo? Sí, Pedro seguía a Jesús con ese corazón y los 12 que estaban con él. Por eso no se sorprenda que estemos sentados aquí escuchando la palabra de Dios. Yo no me sorprendo, se sorprende, yo podía estar predicando y ser de la misma manera como ellos. ¿Por qué? Porque mi corazón no busca las cosas de Dios, busca las cosas de los hombres. ¿Por medio de quién? De Jesús. No estamos, escúcheme, no minimice lo que estoy diciendo, porque esto estamos hablando de salvación y vida eterna. Pero por otro lado, escúcheme, estamos hablando de perdición. ¿Sí me entiende? Estamos hablando de perdición y salvación. ¿Por qué? Porque si he entendido, ese entendimiento va a ir creciendo en mí. De tal manera que va a llegar un momento en el que voy a decir,
ahora entiendo. Pero ese entendimiento va a ser a través de la palabra de Dios y me voy a dar cuenta de mi situación y voy a cambiar. Y lo que antes rechazaba y lo que antes no quería, ahora lo amo y lo busco. Y lo que antes anhelaba con todo mi corazón, ahora lo rechazo. ¿No es así en la vida de Pedro? Pero, aún así, la Biblia nos enseña que aún conociendo la Escritura, que aún conociendo la palabra, Pedro necesitaba cambiar. Su entendimiento necesitaba cambiar. Y se dio cuenta y dijo, mire, vamos al capítulo 10. ¿Sí? Capítulo 10, por favor, de Hechos, capítulo 10. Verso 34. A ver, vamos a leer el verso 34. Dice, 10:34, vamos a leerlo juntos. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Pedro qué hizo, hermano? Comprendió. Y es que es así. Dios a veces, hermano, actúa de esta manera y tuvo que actuar de esta manera. Y a veces nosotros pensamos, es que yo quisiera que Dios me hablara como a Pedro. Pedro era un cabeza dura, hermano. ¿De veras quiere que le hable así? La gente quiere sueños y visiones. Los sueños son para aquellos que no entienden. Las visiones son para aquellas personas que no entienden ¿qué? La palabra de Dios. Y se tuvo que revelar a Pedro y 3 veces, ¿para qué? Para que este hombre pudiera entender y relacionar y decir, tengo que cambiar mi entendimiento. Ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y la iglesia entera tuvo que cambiar y aceptar a los gentiles. Pero escúcheme, todavía no llegamos al fin. Hay otra escena de Pedro donde decimos, ¿cómo puede ser posible? ¿No? Que había entendido. Busque el libro de Gálatas, por favor. Gálatas, capítulo 2. Capítulo 2 de Gálatas. Verso 11 dice así. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. O sea, significa que Pablo había visto una conducta que no era apropiada para ¿quién? Para Pedro, de Pedro. Y entonces Pedro fue a la iglesia de Antioquía y su comportamiento no era un comportamiento adecuado para una persona que había entendido, que había comprendido y que era un pilar para la iglesia de Jerusalén. Verso 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Qué significa esto? O sea, fue a la iglesia de Antioquía. Usted seguramente ya leyó que la iglesia de Antioquía fue la primera iglesia, ¿sí?, gentil. ¿Sí leyó o no? Sí leímos, ¿no? A través de la meditación estuvimos viendo eso. Y fue la primera vez que a los discípulos de Cristo le llamaron cristianos. Bueno, a ese lugar va Pedro. Y se empezó a saludar a todos y a estar así con todas las personas. Pero dice que fueron unos de parte de Jacobo. Significa que vinieron unos de parte de Jacobo que estaba en Jerusalén. O sea, significa que eran judíos. Y cuando llegaron, Pedro como que se sintió incómodo y se apartó de los hermanos gentiles y se fue con los judíos. Entonces vemos que Pedro todavía
no entendía. Al 100% no entendía, ¿o sí? Eso significa que si Pedro, el apóstol Pedro, estaba así, ahora se imagina usted y yo. Vamos pues, hombre. Nuestro entendimiento tiene que ir cambiando, tiene que ir creciendo. Y a veces sí, no entendemos. Y alguien nos tiene que poner en nuestro lugar y decir, así lo que estás haciendo no está bien. Dice el verso 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a qué? A judaizar. Entonces Pedro tenía que tener en claro el conocimiento que Dios le estaba transmitiendo a través de la palabra. Tenía que romper, quitar costumbres, ataduras, enseñanzas que le habían dado. ¿Se imagina si Pedro tenía que cambiar todo eso? Nosotros que venimos del mundo, ¿qué tenemos que cambiar, hermano? ¿Cuántas cosas no tenemos que cambiar? Pero parece ser que estamos en un stand-by, ¿no? Como cuando usted le pone ahí en pause a la video. No sé si hoy tienen video todavía, hermanos, pero yo me quedé en la antigüedad, ¿no? Pero ahí a la video le poníamos pausa, ¿no? Y así nos quedamos muchos de nosotros en pausa. Significa, no lees la palabra, no meditas la escritura, no buscas a Dios en una vida devocional todos los días. Y nuestro entendimiento no crece. No crece. Hermanos, vamos pues, si vemos a este ejemplo, es porque nuestro entendimiento tiene que ir creciendo, evolucionando, cambiando, quitando cosas, adoptando la imagen de Cristo en nuestras vidas, pero al mismo tiempo quitando costumbres, ideas, filosofías del mundo que hemos traído a la iglesia. Ahora, Pedro no se quedó con este entendimiento. Miren, vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2. Pedro le está hablando a la iglesia en general en ese tiempo. Si vemos el capítulo 1, verso 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, o sea, una región grande, o sea, no le está hablando a judíos, sino le está hablando a gentiles ahora. Dice el verso 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Le está hablando a una iglesia gentil, y le dice que ellos han sido escogidos. Ahora vamos al capítulo 2, verso 9. ¿Qué les dice a todos estos que están siendo perseguidos en toda esa región, hermano? Les dice el capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois, ¿qué, hermano? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora, ¿qué? Habéis alcanzado misericordia. Entonces Pedro cambió su perspectiva, ¿sí o no, hermano? Cambió su mentalidad, sí. Tuvo que arrancar cosas tan arraigadas del judaísmo como usted no tiene idea. De esa misma manera nosotros tenemos que cambiar. Miren, Efesios, capítulo 4, por favor. Efesios, capítulo 4.
Estamos hablando del entendimiento. Ahora vamos a ver este pasaje relacionado al entendimiento. ¿Qué le dice Pablo a ellos, a la iglesia gentil? Capítulo 4, verso 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan como, hermano, en la vanidad de su mente. Leemos el 18 juntos, dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Qué significa esto? Pablo le está diciendo a la iglesia gentil de Éfeso que ellos no tienen que tener la mente de las personas, el entendimiento de aquellos incrédulos. ¿Por qué? Porque su entendimiento está oscurecido. Y eso hace, escúcheme, ¿sabe qué hace eso? Que esas personas estén ajenas a la vida de Dios. ¿Qué significa ajenos a la vida de Dios? No te importa. Simplemente, simple y llanamente, no te importa. Así de sencillo. No te importa. Cómo vivan, qué hagas, no te importa. Ajenos a la vida de Dios. Verso 19 dice: los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, dice, no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído, habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice, hermano? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos, ¿qué dice, hermano? ¿En el espíritu de qué? De vuestra mente. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa que hemos sido cristianos? Que estamos siendo cambiados. ¿Qué significa? Nuestro entendimiento empieza a crecer. Pedro no se quedó, ni con los discípulos se quedaron en ese conocimiento y entendimiento de las cosas materiales, que solamente seguían las cosas de este mundo. No, vino el Espíritu y esas personas empezaron a crecer en su entendimiento, a comprender, y entendieron las cosas de Dios y comprendieron las cosas de Dios. Eso fue una transición, pero tienen que crecer. Ese conocimiento tiene que ampliarse. Esa luz de entendimiento tiene que crecer. Dice entonces el verso 23: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, entonces, si ya tenemos otro entendimiento, y ya tenemos otra mente y otra comprensión, verso 25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurta, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, un entendimiento, una comprensión de la palabra, aquella persona que está siendo iluminada por la luz de Cristo, a través del Espíritu Santo, esa persona va comprendiendo cuál es su vida en relación a la palabra, hermanos. Y se va dando cuenta que no debe de estar odiando a todas las personas, cayéndose mal con todos. ¿Por qué? Porque es una persona que vive conforme a una nueva vida en Cristo Jesús. Su entendimiento cambia. ¿Sí me explico, hermanos? Debemos de cambiar en nuestra comprensión, no porque debamos hacerlo, sino porque si decimos que somos creyentes y cristianos, eso es lo que debe de ocurrir naturalmente. Mire,
Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, dice el verso 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué debemos hacer morir? Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora, dice Pablo, ¿qué, hermano? Dejad también vosotros todas estas cosas. Leemos juntos, ¿qué hay que dejar? Ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Significa que hoy en día, hermanos, tenemos que cambiar nuestra perspectiva. Miren lo que dice en el verso 10. Y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen de lo creó, se va renovando hasta ¿qué, hermano? Hasta el conocimiento pleno. ¿Qué significa, hermanos? Miren, la palabra, lo que tiene usted ahí en su mano, hermanos, no es un librito nada más para abrirlo de vez en cuando, no. Esta palabra cambia nuestra perspectiva de la vida. Cambia, hermanos, nuestros valores, cambia nuestros pensamientos y nuestras actitudes. ¿Por qué? Porque nos hace ver y nos alumbra nuestro entendimiento y nos hace comprender que si yo estoy enojándome, si yo soy una persona iracunda, no debo de vivir así. Si yo no soy una persona que soy mal hablada, no debo de vivir así. No porque me lo diga alguien, sino por quien soy. Porque soy ese nuevo hombre. Y entonces, a través de la palabra, el Espíritu revela cómo estoy viviendo y cambio. Pero si la palabra de Dios no existe en tu vida, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Vamos a Romanos capítulo 12, hermanos. Romanos capítulo 12, verso 2. Dice este verso, ya se lo sabe hasta de memoria, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación, ¿de qué, hermano? De vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, ¿qué tiene que cambiar en nosotros? Dios ha hecho una nueva obra en nosotros. ¿Qué ha hecho? Nuevo corazón, un nuevo espíritu en nosotros, un nuevo ser. Pero ese nuevo ser tiene un nuevo pensamiento también. Ese pensamiento está aquí, está en la palabra de Dios. Pensamiento de Cristo, de Dios, que nos hace darnos cuenta de la realidad y que contrasta totalmente con el mundo. Por eso dice aquí: no se amolden al mundo, no piensen como el mundo, no razonen como el mundo. De allá venimos. A Pedro le fue necesario ver 3 veces esa escena, hermanos, de esos animales en el cual tenía que comer. Y lo entendió y comprendió y dijo: ahora entiendo. Pero aún así no comprendía todas las cosas y tuvo que experimentar una reprensión más hasta que lo comprendió las cosas. Ese camino lo tenemos que trazar nosotros, vamos caminando. Por eso, transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Si entendemos que el mundo, hermano, en el mundo no está Dios, ¿sí entendemos? Si lo entendiéramos como deberíamos entenderlo, entonces viviríamos en el mundo, pero no fuéramos del mundo. No buscaríamos las cosas del mundo. No pensaríamos como piensa el mundo. Nuestros valores no serían los valores del mundo. ¿Sí me explico?
Nuestra mente, nuestra mentalidad, nuestra comprensión tiene que ir creciendo para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solamente así podemos saber cuál es la voluntad de Dios, buscar la voluntad de Dios. Pero muchos de nosotros, vuelvo a insistir, estamos en stand-by, pausa. Y nuestra vida no cambia. Claro, pues ¿cómo va a cambiar? Si no dejamos que el mismo Espíritu de Dios a través de la palabra transforme nuestras vidas. ¿Sí se ha encontrado usted en el camino que en vez de avanzar retrocede? Todos lo experimentamos, ¿no? ¿Por qué cree que es? Mire, ¿qué cree que utiliza el Espíritu Santo en nosotros para transformar nuestras vidas y para cambiarnos? ¿Qué cree? ¿Va a venir y va a descender un pergamino y nos va a decir mata y come? ¿Usted piensa que Dios va a actuar así? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos que Dios actuara así? Es que no sé qué hacer. Quisiera que Dios me hablara como a Pedro. Ajá. Yo creo que vemos eso y nos vamos con el Señor, hermanos. Nos da un paro cardíaco y nos vamos con el Señor. ¿Qué utiliza el Espíritu Santo hoy en día para transformar la vida de las personas? ¿A dónde nos lleva? Hermanos, pues nos lleva a su palabra. Segunda de Timoteo, búsquelo 3, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Verso 16 y 17. Miren lo que dice aquí. Leemos juntos el 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué, hermano? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir ¿en qué? En justicia. Esta palabra que a veces despreciamos, esta palabra que a veces desestimamos, es la única forma que utiliza el Espíritu Santo para transformarnos. A ver, yo te voy a hacer una pregunta, hermano. Tú contéstela aquí. ¿Para qué crees que estás hoy aquí? ¿Cuál es el motivo? Hermanos, ¿para divertirnos? Hay otros lugares, ¿no? Para pasar la bomba, decía una hermana, ya fue con el Señor, la hermana, ya está con el Señor, pero decía la hermana, tenía esa palabrita: hay que pasar la bomba. ¿Sí? Para pasar la bomba hay otros lugares. No pierda su tiempo. De verdad se lo digo. No pierda su tiempo aquí. Aquí, usted lo que va a oír y a escuchar va a ser a Dios hablándole. ¿Y qué va a hacer? Va a hacer exactamente lo que dice aquí. Le va a enseñar, redarguir. ¿Qué es redarguir, hermano? O sea, te va a hacer las cosas incómodas, pues. Te va a hacer sentir incómodo. ¿Sí? Cuando alguien se redarguye, dice, ay, o sea, eso quiere decir que tengo que cambiar. Quiere decir que tengo que dejar lo que estoy haciendo. ¿Sí? Te va a incomodar. Para corregir, estoy mal, por eso, eso es lo que hace la palabra, hermano. Para instruir en justicia. Entonces también te dice, eso no está bien, pero te dice qué es lo que está bien, cómo tienes que vivir. Es lo que estoy haciendo yo ahorita aquí, predicando en la palabra de Dios. ¿Qué está haciendo con usted? Está enseñando, instruyendo, corrigiendo, redarguyendo y mostrándole cómo debe de vivir en justicia. Ahora, el verso 17 es muy importante. ¿Leemos juntos? Solo a través de esto, dice,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es, hermano, la forma que Dios utiliza en nosotros el cambio de nuestro entendimiento, el cambio, la renovación de nuestro entendimiento. Sí, pensábamos esto, sí, pero tenemos que ir cambiando. Pedro regañó a mismo Jesús y ya me imagino cómo lo haber jalado. ¿Se imagina a Pedro jalando a Jesús? Oye, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué te pasa? Los muchachos no entienden esto. ¿Qué te estás hablando? ¿Se imagina a Jesús a Pedro haciendo esto? Hermano, imagíneselo. O sea, ¿usted cómo cree que fue esa escena? ¿Cómo cree que fue esa escena de Pedro reconviniendo a Jesús? Por eso Jesús le dice, apártate de mí, eres tropiezo. Pero le dijo, Satanás, le dijo. ¿Qué significa eso entonces? Nuestro entendimiento tiene que cambiar. Ahora, escúcheme. Es un entendimiento que va siendo transformado, ¿sí o no es cierto? ¿Sí? Y a veces Dios puede ocupar lo que Él quiera. Si hoy quiere ocupar algún sueño con usted o alguna visión con usted y decirle, ¿estás mal? Es Dios y lo puede hacer. ¿Estamos de acuerdo? Pero no me venga con sus sueños y me diga, ay, es que yo soñé para la iglesia. No. El sueño es para usted y la visión es para usted. Porque luego somos así, ¿no? Es que yo soñé y es que la iglesia está mal y es que de fulano de tal está mal. No. Las visiones y los sueños son para usted. Quédeselo. Si Dios, si es por medio de Dios, bien. Y si fueron los tacos que se comieron anoche, ahí yo no sé. Pero si usted quiere estar segurísimo de que Dios le hable a su vida, ¿sabe dónde es? A través de la palabra. Platicaba yo hace como 15 días con un hermano acerca de los sueños, me platicó sus sueños. Un sueño impactante me lo platicó. Y quería saber el significado del sueño. Y llegaste a una persona la menos indicada, le dije. Y nos echamos una charla de 2 horas respecto a ese punto. Al último terminamos así. ¿Quieres saber si tus sueños son sueños de Dios o son los tacos que te aventaste ayer en la noche? ¿Quién sabe? Pero si puedes estar seguro de que Dios está hablando a tu corazón, a tu vida, te está guiando, redarguyendo, reprendiendo, exhortando, dirigiendo, es a través de la palabra de Dios. Hermanos, la única manera de crecer en nuestro entendimiento es a través de la palabra. Y es una finalidad, y con eso quiero terminar. Mire, Efesios, con este texto termino, lo prometo. Efesios, capítulo 4. Mire el verso 11, dice, capítulo 4 de Efesios, verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Verso 12. A fin, o sea, con la finalidad de perfeccionar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta, o sea, la meta, la finalidad, el fin, ¿dónde está? Hasta que todos, ¿qué hermano? Lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cuál es la finalidad? ¿Hasta qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ahora, dice aquí, sigue diciendo, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Con qué propósito? Leemos el 14 juntos, dice, para que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. ¿Qué significa esto? Niños fluctuantes, llevados por donde quiera viento de doctrina. Es como un barco, ¿no?
que no tiene timón, ¿qué hace? ¿Para dónde va? Pues no se sabe. ¿Dónde va a terminar? Pues quién sabe. No vaya a ser, no vaya a ser. Y sobre todo ahora que yo veo que hay un riesgo terrible, porque tenemos un aparatito que sin ni siquiera, hermanos, darle un clic a nada, nos llega información. Y escuchamos predicaciones, enseñanzas, doctrinas, de todo el mundo, de cualquier lugar. ¿Y cómo filtrar todo eso? Solamente a través de que nuestro entendimiento vaya cambiando, creciendo. Dice que entonces aquí, para que no seas niños fluctuantes llevados por donde quiera viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Crezcamos en la palabra de Dios, hermanos. No te quedes estancado. No te quedes estancado, hermano. Busca conocer más de Dios y que ese conocimiento actúe en ti para cambiarte, transformarte, para vivir de una manera diferente. Amén, hermanos. Oremos.